Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estar en esta tarde, en este lugar. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda hablarnos al corazón, que podamos ser entendidos en cuanto a tu palabra y que esta porción que hemos de estudiar se haga clara a nuestro entendimiento y confronte nuestras vidas y nos ayude, Señor, a poner en práctica tu palabra. Gracias, oramos también, Señor, por la paz de Jerusalén. Bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Toda persona tiene un estilo de vida, una forma de vivir. Pero en la Biblia solamente menciona dos estilos de vida, dos formas de vivir. El estilo de vida del inconverso, es decir, de aquella persona que no conoce al Señor, que no tiene a Jesús en su corazón, y el estilo de vida del creyente, de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y hermanos, la manera de vivir del creyente es diferente a la manera de vivir del inconverso. Y en esta tarde vamos a estudiar sobre el tema, la nueva manera de vivir, la nueva manera de vivir. Y les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 4, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al versículo 25. Vamos a estar meditando en esta porción, en este texto de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 25. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Hoy sí. Dice la palabra del Señor de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El apóstol Pablo tiene una manera peculiar al escribir sus cartas. Él ha escrito alrededor de 13 cartas paulinas, lo que conocemos, que se dividen en epístolas o cartas generales y epístolas también pastorales. Pero él tiene una forma muy especial cuando escribe. Y fíjese que su carta se puede dividir en dos secciones. La primera sección es el aspecto doctrinal. Y la segunda sección es el aspecto práctico. Con base a la doctrina que ha establecido, ahora dice, vamos a practicar, vamos a hacer algo, vamos a vivir. Y entonces comienza a darnos la enseñanza práctica. Y precisamente el apóstol Pablo ha escrito en esta carta a los Efesios, en los primeros 3 capítulos, en cuanto a los beneficios que usted y yo hemos recibido como creyentes, como hijos de Dios, ahora que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos beneficios? Hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido redimidos por Cristo, es decir, comprados por Cristo Jesús. Además, hemos recibido una herencia celestial a través de Cristo. Pero también hemos sido adoptados como hijos de Dios.
Hemos sido redimidos también. Hemos sido y hemos recibido la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Además, por medio del Espíritu Santo podemos experimentar la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Y también ha dicho el apóstol Pablo en esa base doctrinal que somos parte del cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Todo esto solamente por nuestra relación personal con el Señor Jesucristo y por nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Así que esta es la parte doctrinal. Pero a partir del capítulo 4 encontramos lo que es la parte práctica en esta carta. Y el apóstol Pablo va a hablar de la manera de vivir de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Cómo usted que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal debe vivir a partir de ese día en adelante. Cómo debe ser su manera de comportarse. Y él comienza en este capítulo 4, versículo 17, diciendo lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. La palabra requiero es muy interesante porque en el original es testificar, dar testimonio. Entonces podemos decir que Pablo está diciendo: esto pues digo y testifico en el Señor. A eso se está refiriendo. ¿Y qué es lo que él va a testificar en el Señor? Sigamos leyendo. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora aquí utiliza esta palabra muy interesante, gentil. Porque gentil, hermanos, es un pueblo, una nación, alguien foráneo, es decir, no judío. Toda persona que no es judía es parte de un pueblo gentil. Nosotros somos salvadoreños, nosotros no somos judíos, entonces somos gentiles como nación, como pueblo. Y fíjese que es muy importante reconocer que Pablo hace mención de esta palabra gentil algunas veces en esta carta, usando como el concepto de pueblo, de nación. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 11, dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el versículo 6 de este mismo capítulo 3, dice la palabra del Señor, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el capítulo 4, en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Así que la palabra gentil tiene que ver con un pueblo, con una nación. Pero en la Biblia también gentil tiene una connotación de pagano, de pecador, alguien inconverso, alguien no convertido a Jesús. También tiene esa palabra, esa connotación gentil. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 47, busquemos por favor Mateo capítulo 5, en el versículo 47. Dice la palabra del Señor de esta manera: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el Señor: ustedes como pueblo judío que tienen el pacto, la promesa a Dios, la esperanza,
Pero los gentiles no, los inconversos. Si ustedes saludan entre ustedes, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Los que no son pueblo de Dios. Además, en el capítulo 18 del versículo 17 de Mateo, capítulo 18, Mateo 18, versículo 17, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice la palabra de Dios, hablando del proceso que se debe tomar como creyente para arreglar una situación entre los hermanos, alguna disensión o alguna diferencia. Pero dice en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle como una persona inconversa, pagana, una persona que no conoce al Señor. Así que en ese sentido tenemos esta palabra que menciona Pablo en Efesios capítulo 4 en el versículo 17. Y entonces él va a hablar de la manera de vivir del gentil, del inconverso. ¿Cuál es la manera de una persona que no conoce al Señor vive, se comporta? Lo primero que dice es que una persona inconversa anda en la vanidad de su mente. Veamos lo que dice en el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es vaciedad en cuanto a resultado. Es interesante la traducción de la Biblia. Dios habla hoy, traduce esta parte y dice, con sus pensamientos inútiles o inútiles pensamientos. La vanidad de su mente con inútiles pensamientos, pensamientos que no aprovechan para nada. La Biblia de las Américas traduce equivocados de criterios. Andan sin propósitos, piensan con criterios equivocados. Es decir, que su forma de pensar no es una forma de pensar correcta, una forma de pensar buena. Andan en la vanidad de su mente, sin frutos, sin resultados, sin propósitos en la vida. Así anda la persona que no conoce al Señor. Pero no solo eso, sino que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice en el versículo 18, en la primera parte, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando dice entenebrecido, oscurecer, privar de luz. Es decir, que no logran ver bien, andan como ciegos. Y aquí siempre cuando se habla de esto, tiene que ver en un aspecto espiritual. Es decir, andan en tinieblas. Espiritualmente hablando, su entendimiento está nulo. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre natural, el hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. El hombre inconverso piensa que nosotros estamos locos, hermano, que estamos aquí perdiendo el tiempo, que nos están lavando el cerebro. Así piensan los inconversos, porque es la manera de pensar de ellos. Pero tienen el entendimiento entenebrecido, no tienen la luz de Jesús, y por eso también están ajenos a la vida de Dios. Dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Si están ajenos de la vida de Dios, es porque están muertos espiritualmente. No tienen vida en Cristo Jesús, como dice en el capítulo 2, precisamente en el versículo 1 y 3 de Efesios. Dice la palabra, hablando de lo que el Señor hizo en nosotros, y dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros
Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. No teníamos la vida en Cristo. Y la persona que no conoce al Señor, lastimosamente, no tiene vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el inconverso está así? Dos razones, hermanos. En primer lugar, por la ignorancia que en ellos hay. Vea lo que dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia es una carencia de conocimiento o de percepción. Es decir, no conocen a Dios. Ellos ignoran de Dios, ignoran de Jesús. Y por eso no tienen vida. Pero fíjese que esta razón también, hermanos, es porque hay una raíz de todo esto. Y la razón por la cual ellos están en ignorancia es porque han endurecido su corazón. Y por eso dice la palabra ahí en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la raíz de todos. Ellos han cerrado su corazón, han decidido no creer en Jesús. Y por eso cuando alguien viene y usted le presenta el evangelio de Jesús, la persona ha cerrado su corazón y dice: no me interesa, no me hable de eso, no quiero eso, muchas gracias, otro día lo voy a escuchar, ahorita estoy viendo televisión, ahorita estoy cocinando, pero la verdad es que no quieren nada, porque han cerrado su corazón, han endurecido su corazón. La palabra del Señor también se refiere a esto, como por ejemplo que tiene que ver en el versículo 18. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 10, en el capítulo 3, versículo 18. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, pero fíjese, hermano, qué interesante, porque cuando nosotros hablamos de la dureza del corazón, es el punto principal del inconverso por el cual está así. Ha endurecido su corazón. Dice: no quiero nada con el Señor, ¿verdad? Por más que quiera hablarle del Señor, ellos dicen no. El apóstol Pedro decía que tienen la conciencia, dice, endurecida, ¿verdad? Han encallecido su corazón. No cala la palabra, no cala el evangelio, no cala a Jesús en sus vidas, porque ellos mismos dicen: no quiero. Han cerrado su corazón. Y esto trae grandes consecuencias. Y una de las consecuencias, hermanos, es la pérdida de sensibilidad. Vea lo que dice la palabra en el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, le importa poco, sea bueno o malo. Lo mismo le da bueno, lo mismo le da malo. Porque han perdido la sensibilidad. Se han vuelto insensibles. Ya no les interesa lo bueno, ya no les interesa lo malo, cualquier cosa está bien. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, no pierda Efesios, pero busquemos un poquito más adelante. En primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 2, dice la palabra del Señor de esta manera: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjese, cauterizada la conciencia. Es interesante esa palabra, cauterizada. Ya no sienten. En su conciencia ya no sienten. También veamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en ese versículo que estamos leyendo en el capítulo 4, en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esa es la primera consecuencia de un corazón duro, y luego viene a un desenfreno inmoral. Dice la palabra del Señor de esta manera: los cuales después, versículo 19, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia.
a la lascivia. Y es interesante porque lascivia es libertinaje sexual, los vicios. Y dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjese que la Biblia de las Américas traduce esto de esta manera: se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Y la persona inconversa se entrega, pero de una manera desenfrenada. No pone límites a los vicios, ya sea a la droga, al alcohol, a la sexualidad, a la inmoralidad sexual, la lascivia, un desenfreno sexual. No son fieles. No puede permanecer con una mujer o con un hombre solamente, sino que teniendo una buena esposa, teniendo una buena mujer, tienen que andar también con otras personas. Y no les interesa porque han perdido toda sensibilidad. No sabe si es bueno o si es malo. Cualquier cosa está bien. Son insensibles. Tienen la conciencia cauterizada. Y ahora se han dado al desenfreno y a los vicios. Así vive el inconverso. Fíjese que hay un pasaje muy paralelo también a esto que está en Romanos. Y esta es la consecuencia precisamente de haber cambiado la gloria de Dios. Dicen en Romanos capítulo 1, en el versículo 22, dice la palabra del Señor, y esta es la triste realidad del ser humano y la triste realidad que nosotros estamos viviendo también en estos tiempos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, en el versículo 22, profesando ser sabios. Bueno, veamos desde el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y este es el estilo de vida de una persona sin Cristo. Una persona que voluntariamente ha decidido cambiar a Dios, al Dios verdadero, por dioses que no son dioses. Y por eso Dios los entrega a una mente reprobada. Y ahí vemos el caso del homosexualismo, del lesbianismo. Las mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, dice la palabra. Mujeres con mujeres. Ahí viene el lesbianismo.
toda clase de avidez, de cosas impuras, con avidez a toda cosa impura. Así vive el inconverso. Así vive la persona que no conoce al Señor. Pero el apóstol Pablo ha dicho: esto os digo y requiero, es decir, testifico en el Señor, que ustedes, mis amados hermanos, ya no anden como los otros gentiles, que su manera de vivir como hijos de Dios ahora ya no sea como antes se vivía, como las personas que no conocen al Señor viven. Nosotros debemos vivir diferentes. Y por eso, a continuación, el apóstol Pablo va a hablar de la manera de vivir del creyente. ¿Y cómo es esta manera? En primer lugar, reconocer que la verdad que hemos recibido es conforme a la enseñanza de Jesús. Vea lo que dice el versículo 20 de Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo dice: hermanos, ustedes no han venido a Cristo para vivir de esa manera. Si en verdad ustedes han recibido una palabra conforme a Cristo. Cuán importante, hermanos, es la buena enseñanza bíblica. Cuán importante es estar aprendiendo la sana doctrina, que es conforme a la piedad. Una doctrina que transforma al individuo. Una doctrina que va logrando que el creyente cada día se vaya conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted tiene algún tiempo de estar con nosotros, ya sea 1 año, 2 años, 3, 5 años, 20 años, lo que fuera, pero si no hay cambios en su vida, algo no está haciendo bien. Algo malo está sucediendo. Y solo hay 2 posibilidades: o no estamos enseñando la sana doctrina en esta iglesia, o no estamos enseñando la buena palabra, o usted no está aprendiendo así a Cristo. Y solamente nos limitamos con venir y sentarnos. Qué bueno que vengamos y nos sentemos, pero necesitamos, como dijo el hermano del Señor, el apóstol Santiago, que debemos de ir más que ser buenos oidores, debemos de ser hacedores de la palabra, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Es cuando una persona engaña a otro, pero es tratar de engañarse a uno mismo, hermano. Eso es más cruel. Fíjese que hace algunos años comenzamos con un discipulado, a ofrecer discipulado, estudio de la Biblia, 16 lecciones a todo el que quería. Y entonces íbamos a la casa de las personas, nos poníamos de acuerdo, establecíamos un día y nosotros íbamos a la casa de una persona que quería. De ahí cambiamos el método. Pedimos que la persona venga acá a la iglesia, debido a las experiencias que nosotros tuvimos. Algunos hermanos bien enchorados y enchancletados, bien cómodos. Le bendiga, mi hermano, pase, hermano. Se mojó mi hermano. Gran lluvia que estaba cayendo. Sí, pase, hermanito, siéntese. Y ahí mi hermano pasaba el chucho, todo hueliéndole a uno, ahí el gran perro, gran hocicón. Perdón, hermano, sígame. Este chucho, hombre. Perdón, hermano. Sigamos con el estudio. No, aquí en la iglesia no hay chuchos. Aquí estamos tranquilos. Pero fíjese, hermano, que a mí me tocó ir
allá por una colonia por la Yeca acá. Hasta allá íbamos, sábados, 6 de la tarde. Pero la situación, después del discipulado, que duraba 1 hora, los hermanos tenían serios problemas en su matrimonio. Entonces, eso se alargaba. Tipo 11 de la noche, ya voces no había, mi hermano. Y los hermanos se quedaban en su casita. Vaya, que Dios le bendiga, pastor, que le vaya muy bien, pastor. Un placer. Ahí llegamos, oiga, vaya. Agarraron unas 2 piedras, mi hermano, y ya venir caminando desde allá para aquí a la Lincoln, donde yo vivía. Pero no hay problema, trabajamos para el Señor. Pero un sábado llego temprano y salió el hermanito. Al ver el rostro, que algo malo está pasando. Siente, hermano, un poco serio. Llame gente por ahí. No hablaba nada él. Y yo tratando, yo soy poco para hablar, fíjese, hermano. Si yo casi no sé qué hablar. ¿Y qué tal, pues, mi hermano? Bien. ¿Qué tal de semana? Bien. Nada más. No había apertura. Y ya no hallaba que preguntarle, pues. Le sigo preguntando, me va a decir, bueno, ¿y usted qué ha venido bien preguntón ahora? Apúrate pues, le decía a la señora. Al rato va saliendo la señora. Ya se sienta la hermanita. Me dice, pastor, quería hablar con usted, me dijo. Amén. Dígame. Ya no venga, me dijo. Usted hace un gran esfuerzo de venir desde allá hasta aquí. Se va anoche. Ni ella cambia, ni yo cambio. ¿Para qué? Bien, está viniendo usted, me dijo. Esas fueron las palabras. Ni ella cambia, ni yo cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia ella? ¿Por qué no cambio yo? ¿Por qué no cambiamos? ¿Será que no estamos recibiendo la buena palabra? ¿Será que no estamos enseñando las escrituras? ¿O será que nosotros no estamos aprendiendo? ¿Cuál es la causa verdadera? Que nosotros no estamos aprendiendo. Que sabemos lo que dice la palabra de Dios. Oímos los mensajes. El Señor nos da una palabra a tiempo, pero a la hora de poner en práctica, mejor ya no venga, pastor. Ni ella cambia, ni yo cambio. Cuán importante es la buena palabra, mi hermano. Y estar aprendiendo. Ustedes no han aprendido hacia Cristo, dice. Si es que en verdad le han oído, dice la palabra, y han tenido la verdad conforme a Cristo. El evangelio, la palabra de Dios, es conforme a la doctrina de Jesús, una doctrina que afecta la vida, que cambia, que transforma, que esos matrimonios que estamos siendo en situaciones difíciles, y estos matrimonios que ya están a punto de apartarse, de separarse, esos matrimonios que la palabra de Dios les afecta en su vida y comienza a recapacitar y dice, wow, Señor, qué lindo esto que tú me estás enseñando, Padre. Y va a llegar a hablar con su esposita. Y va a decir que estamos haciendo. El Señor nos manda en su palabra a que yo debo de amarla a usted. Y vamos a arreglar esta situación. Y vamos a pelear por nuestros hijos. Y vamos a luchar juntos. Y vamos a vivir de una manera tranquila. Y la esposita, blanda respuesta, quita la ira. La blanda respuesta. Cuando el hombre está un poquito alteradito por ahí, ¿verdad? ¿Y dónde está mi cepillo? Siempre hay problemas con el cepillo, mi hermano. Yo aquí lo había dejado. La blanda respuesta, permítame, amor, ya se lo voy a encontrar. No se preocupe, ya la vamos a buscar. Y apenas mueve el zapato, ve, y ahí está. Aquí está, mire. Tome. Aquí estaba el cepillo. Porque el diablo se pone siempre también, mete su cuchara. No le hablan de respuesta. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Dios. Estamos aprendiendo de la palabra. De eso se trata, mi hermano, en la forma de vivir. Pero también dice la palabra que debemos despojarnos del viejo hombre. Dice en el versículo que estamos leyendo, la palabra del Señor dice, versículo 21,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando habla de despojarnos del viejo hombre, está hablando despojarnos de nuestra vida pasada. Dice que está viciado, está corrompido. Es como esa carne que no se refrigeró y no se le echó sal, entonces está putrefacta, hiede, está corrompida, eso no sirve. Así está nuestra carne, nuestro viejo hombre está corrompido con los deseos engañosos. Dice la palabra que debemos de despojarnos, y aquí la idea que da es quitarnos y desvestirnos. No vaya a creer que me voy a desvestir, hermano, pero despojarnos el viejo hombre, esa acción, despojarnos del viejo hombre, eso es lo que dice la palabra del Señor aquí, que debemos de hacer. Despojaos, es una acción continua. Esto pasó y siempre va a seguir pasando, que esa vieja naturaleza que nosotros tenemos, esa manera antigua de vivir, vayamos desechándola nosotros. Pero también encontramos que debemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Antes andábamos en la vanidad de nuestra mente, ahora en Cristo Jesús nosotros debemos de cambiar, debemos de pensar diferente. Vea lo que dice la palabra en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Allá ha dicho que el inconverso anda en la vanidad de su mente, pensamientos inútiles, ¿verdad? Falta de criterios correctos. Pero ahora dice la palabra, la manera nueva de vivir de nosotros es cambiar nuestra forma de pensar, siendo renovados, como dice en Romanos capítulo 12, por favor, en el versículo 2. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambie su forma de pensar. ¿Y cómo es que nosotros cambiamos? ¿Cómo nos vamos a renovar? Por medio de la palabra de Dios. Así como una computadora funciona de acuerdo al disco duro, ¿verdad? Así nosotros también, lo que estamos metiéndonos a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, entonces nosotros vamos a hablar y a hacer y a accionar. Dice la Biblia, porque tal cual es el pensamiento de la persona, así es él. Así es él. Necesitamos nosotros irnos renovando cada día. Que por eso la palabra de Dios, por eso sus devocionales, por eso los mensajes de la palabra del Señor. Esa es la razón de venir y poder escuchar de la palabra de Dios, para irnos renovando, cambiando nuestra manera de pensar. Yo pensaba así, pero ahora veo que no es así. Debo de hacer conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y luego también tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Vea lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, en el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Me despojé del viejo hombre, pero ahora agarro el nuevo hombre y me voy a vestir, ¿verdad? Me voy a vestir de ese nuevo hombre, que es, ¿cómo? ¿Cómo es ese nuevo hombre? Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Así es ese nuevo hombre. Dios lo ha creado, la nueva naturaleza que Él ha depositado en nosotros. La vida cristiana es desechar el viejo hombre y vestirnos
del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, dice la palabra, y santidad de la verdad. Por lo cual, con base a esto, entonces dice en el versículo 25 la aplicación práctica. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice que somos miembros los unos de los otros. Es el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Y todos nosotros somos miembros los unos a los otros. Entonces debemos desechar. Y esa es una acción continua. Por eso está en gerundio, desechando, ando. Una acción continua, siempre. Desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Fíjese, hermano, que dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que debemos de seguir la verdad, desechando la mentira, hablando la verdad los unos para con los otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, veamos lo que dice la palabra del Señor un poquito más adelante. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 9, dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos desechar la mentira y debemos hablar la verdad los unos para con los otros. En Zacarías, por favor, capítulo 8, en el versículo 16. Ahora recuerde, usted puede buscar un poquito más atrás Mateo, y antes de Mateo Malaquías, ¿verdad? Pero en Zacarías tenemos nosotros en el capítulo 8, en el versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Si no la encuentra, yo se lo voy a leer. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Qué interesante. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Hermanos, la mentira es perjudicial para nosotros mismos. Donde no hay sinceridad en el trato mutuo, no es posible que prospere la comunión entre nosotros. Y hace un gran daño a la unidad de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos relacionándonos. Como células nos estamos relacionando entre nosotros mismos. Pero si hay algo que va a destruir esa buena relación, esa buena comunión, es la mentira. Es la mentira. ¿Qué hace la mentira en nosotros, hermanos? En primer lugar, hace que perdamos la comunión con Dios. Cada vez que nosotros mentimos, y fíjese que a veces nosotros, los humanos, tratamos de hacer todo chiquito, ¿verdad? Todo bien chiquito. No, si es una mentirita. Así como cuando va a pasar consulta al médico, ¿verdad? Y el médico le está chequeando el peso. Ajá, ¿cómo se ha portado don Fidel? Don Manuel, ¿cómo va con el control de su comida?
Fíjese que, mire, yo no como mucho. No como mucho. 2 pupusitas. Ya va. 2 pupusitas. 3 tortillitas. Pero así. Frijolitos. Platanitos. Y todo es hitos chiquitos. No hay mentira grande ni mentira chiquita. Es que es una mentira piadosa. Tampoco, mentira es mentira, mi hermano. Ante los ojos de Dios, mentira es mentiras. Y es pecado. Y cada vez que nosotros mentimos, la comunión con el Señor nuestra se corta. La perdemos por una mentira. Fíjese, eso es lo que hace la mentira, por muy pequeña que sea. A nuestro parecer, para el Señor es pecado. Pero no solamente hace que perdamos nuestra comunión con el Señor, hace quebrantar la unidad entre nosotros por la falta de sinceridad. Hace que defraudemos al hermano. ¿Cómo se siente usted cuando una persona le miente, mi hermano? Y usted lo descubre que ha mentido. Ya no digamos si es un líder. Ya no digamos si es su líder, mi hermano, su pastor, un diácono. Y usted lo agarró en una mentira innecesaria. Usted se siente defraudado. Por respeto quizás no dice nada. Pero se siente uno defraudado, la persona. Qué barbaridad. ¿Por qué me miente? ¿Qué necesidad hay? ¿Acaso no es hijo de Dios? Hace que nosotros defraudemos a la otra persona. Pero también la mentira hace perder la confianza y la credibilidad. El americano da bien esa lección. Usted le miente una vez. Una vez. Usted es mentiroso toda la vida para él. Toda la vida. Su récord. En una oportunidad 2 carros chocaron ahí en los Estados Unidos. Y un muchacho tenía un mal récord, mentiroso. Y allá aparece. El otro era indocumentado. Entonces cuando llegó la policía le dice: espérate, yo le voy a decir que sos indocumentado. Y cuando la policía llegó, pidió los papeles, se va a su patrulla, lo mete y ahí está el récord de la persona. Mire, le dijo, fíjese que este es indocumentado, con vos no quiero hablar, le dijo. Hablemosle, venga usted para acá. ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué el récord? Si le miente, mentiroso. Es mentiroso. Entonces hace perder la confianza, la credibilidad de las personas cuando nos cachan en una mentira. Y si miente una vez, siempre le van a mentir. Cuando una persona mintió una vez, difícilmente la próxima vez le dice la verdad. Difícilmente. Ya uno lo etiqueta, es mentiroso. Ya no le puedo creer. Aunque me esté diciendo la verdad, ya no le puedo creer. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Ya no puedo tener confianza. A veces en la relación personal se presta dinero sabiendo que no se va a pagar. La persona que sabe que no le va a pagar: hermano, présteme tanto, tal día lo voy a pagar. Mentira, él bien sabe que no lo va a pagar. Esto es mentir, engañar al hermano. ¿Y qué dice la palabra? Desechando toda mentira. ¿Por qué no hablar la verdad? Mire, hermano, ¿cree que me puede regalar? Pero no mienta. No mienta. Cuando uno es confrontado, la naturaleza humana tiende a defenderse y por lo general dando una respuesta mentirosa. La mentira es muy común
Y por eso el castigo es más severo. Fíjese, hermano, que los judíos en la ley, una falta pequeña y muy común, los judíos en la ley tienden a disuadirlo con más rigor. Con más rigor. Pero si todos lo hacen, dice, ¿sí? ¿Por qué en los Estados Unidos no se puede tirar basura en la calle, mi hermano? Cuando uno va en la calle, come un guineo y ¡plush! ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no se parquea donde uno quiere? Fíjese que en los Estados Unidos dicen, allá en el estado de Nueva York, que como por ejemplo los centros comerciales, usted entra con su vehículo y paga el estacionamiento. Por ir a comprar, usted paga su estacionamiento. Un día pasa la barredora barriendo la cuneta, ¿verdad? Entonces no debe de haber un carro ahí, a este lado. Entonces la gente sabe a qué hora es que va a pasar. Y si es tempranito, se levanta, aunque esté nevando, a cambiarlo a la otra acera. ¿Y por qué razón, mi hermano? Porque el ticket que le ponen, dice, es caro, mi hermano. Es caro. $500, $800. Nadie quiere pagar eso. Pero ¿por qué una acción tan común es tan fuerte la pena? Para que de esta manera se quite. Porque es muy común. La mentira es muy común. ¿Qué pasó, mi hermano? Lo estuve esperando ayer. ¿Por qué no dicen no quise venir? Pero es bien común mentir. La pena debe ser mayor y fuerte, severa, porque destruye la unidad, pierde la confianza, es pecado ante Dios. ¿Sabe, hermano? Tenemos un ejemplo en la Biblia de una pareja en una iglesia que se pusieron de acuerdo para mentir a los hermanos. Busquemos la historia en Hechos capítulo 5, por favor. Dice la palabra del Señor. Y vea cómo Dios trató ese punto. Trató ese punto de la mentira. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿De qué manera Él resolvió ese problema? Dice la palabra en el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Quiere decir que tenía varias heredades. Este hombre no es como dice la palabra del Señor en el versículo 37 o 36 y 37 del capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 36 del capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía, ¿cuántas heredades tenía él? Una. Este solo una tenía. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero en el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es decir, que tenía varias. Él tenía varias. José solo tenía una, pero este tenía varias. Entonces dice el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vendieron la propiedad, se ponen de acuerdo con la mujer y dicen, bueno, de aquí vamos nosotros a quedarnos con esto. Esto es para Miguelito, dije. Y vamos a entregar esta otra parte a los hermanos en la iglesia. Y la mujer, mi hermano, en lugar de ser una mujer sabia y dar buen consejo a su marido,
en lugar de decir, no, no hagamos eso. No hagas eso. Ese es accionar mal. ¿Qué necesidad hay de esto? No, hijo, ya, ahí en esto no te acompaño. Si querés hacerlo vos, pero yo no. No lo hagas. No, vaya pues, le digo. Está bien. Vamos a hacerlo así. Y dice el versículo 3. Y entonces dice que la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando este hombre trajo el precio allí, lo puso a los pies de los apóstoles, habiéndose quedado con una parte, el apóstol Pedro, el siervo de Dios, tenía discernimiento y logró discernir. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías? ¿Acaso no era tu heredad? Teniendo el precio de lo que te dieron, no es tuya. Tú podías hacer con eso lo que quisieras. ¿Quién te está obligando a hacer esto? Tú puedes haber dicho, la vendían tanto, hermano, por decirle algo, $25,000, pero yo voy a dar $2,000 para los hermanos, para la obra del Señor. Va, ¿cuál es el problema? Pues ningún problema, dijo. Tú puedes disponer con lo que vendiste, porque es tu heredad. Pero ¿por qué dijiste que eso es el precio de la vendido de tu heredad? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Ahora le dice también que ha mentido el Espíritu Santo. Ahora, hermano, quiero preguntarle, ¿cree usted que Ananías pensó, le vamos a mentir al Espíritu Santo? No pensaban de esa manera. Ellos pensaban que se iban a bajar a los hermanos, al apóstol, y que nosotros vamos a quedar con esto y vamos a quedar bien ante los ojos de los hermanitos, porque así como José, que vendió su heredad, nosotros también. Yo me imagino que esa venta de José afectó el pensamiento de Ananías, y que los hermanos dijeron, wow, este hermano vendió su heredad y la trajo para repartir a los pobres de la iglesia. Wow, gracias, Señor, hermano, gracias, hermano José, qué lindo, ¿verdad? Y este hombre dijo, yo también quiero que me feliciten. Y vende una heredad, pero sustrae, no es honesto y miente a los hermanos. Y dice, no has mentido a los hombres, a Dios has mentido. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquel hombre, hermano, se quedó sin el plato y sin la sopa. Se quedó sin nada por mentir. Ve a Dios cómo trató el caso, cómo disuadió el Señor, fulminando a este hombre. Cuando oyó esas palabras, le dio un ataque al corazón, digo yo. La Biblia no lo dice, pero dice que cayó. Y yo me imagino que si cayó, hermano, es porque un solo, y murió. ¡Pum! Quedó muerto. Y imagínese aquí, mi hermano, un testimonio como este. Mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Pum! Cayó el hermano. ¡Ay! El hermano, ¿qué está pasando? Gran temor, hermano. Capaz que no cenamos esa noche del miedo. Pero siga leyendo. Versículos. Y levantándose los jóvenes, miren los ministerios juveniles. Aquí está, miren. Aquí están los jóvenes. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ahí no hay tales de vela, mi hermano. Ahí no estuvieron ahí cuando allá se pase lista, mi hermano. No, agarrándole inmediatamente a sepultarlo, junto. Pasando un lapso como de 3 horas, ya se habían puesto de acuerdo.
Aún con el primero voy a llegar yo, ¿oíste? Y después vas a llegar vos. ¿Viste? Vaya, pues, dice la mujer, en lugar de decir, no, hombre, no hagamos eso. Si en esto no te acompaño. Si querés hacerlo vos, pero yo no. Yo no. No, ella dijo, vaya, pues está bien, vamos a mentir a los hermanos. Entonces dice la palabra. Entonces, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, no sabía que su marido ya había, mi hermano, ya no estaba en este mundo, ya estaba sepultado ya. Y dice en el versículo 6, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ya aquí le dijo el precio que había dicho Ananías. ¿Vendiste en tanto la heredad? Todavía dándole otra oportunidad. Mire. Aún en las últimas, aquella mujer hubiera cambiado de parecer y decir, no, hermano, la verdad que no. Con mi esposo pensábamos decir que en un precio, pero no es este el precio, hermano Pedro. En realidad, no fue ese el precio. No le hubiera pasado nada. Pero no, ¿qué dijo ella? Sí, en tanto, le dijo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, mire, hubo trabajo ese día, los hermanos. Y cuando entraban los jóvenes, lo hallaron muerta y le sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué pasó de eso? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si usted hubiera estado aquí en esta iglesia y hubiera visto esto, 2 personas muertas por haber mentido, ¿le dieran ganas a usted de mentir, hermanito, a los hermanitos? ¿Le quedaran los deseos de mentirle al pastor, hermano Pedro? Nadie, todo bien se dicta, hablando la verdad. ¿Por qué? Así trata Dios algo tan común. Y alguien dice, pero una mentirita, hombre, ¿por qué Dios es tan cruel? Es que así lo trata Dios, porque así aprendemos. Y por eso el Señor dice, desechando toda la mentira, hablen la verdad los unos a los otros. Hermanos, desechemos la mentira y hablemos siempre la verdad los unos a los otros. Seamos sinceros para con todos, pues de esta manera estamos contribuyendo a la unidad y a la buena relación como miembros del cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra.